incluidos por derecho. El siguiente programa fue realizado en el marco del taller de radio del programa de extensión Educación en Contextos de Encierro de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN. Les damos la bienvenida a Telarañas. Hola amigos y amigas, tengan ustedes una muy buena tarde, bienvenidos una vez más a Telarañas Voces en Libertad por Radio Universidad, temporada número 11. Les recuerdo que este es un programa hecho enteramente por estudiantes universitarios en contexto de encierro, agrupados en diferentes centros como Alma de la Unidad 52 de Azul, Centro Rodolfo Walsh de la Unidad 2 de Sierra Chica y Centro Manuel Belgrano de la Unidad 38 de Sierra Chica. Para el primer bloque vamos a hablar sobre el programa de educación en contexto de encierro de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN, también llamado PECE, del cual somos parte y está incluido Telarañas. Y para eso tenemos la palabra del coordinador del programa y docente de la Facultad de Ciencias Sociales, licenciado Luis Scipioni, y también de Analía Umpierres, nuestra amiga personal de Telarañas, y coordinadora general del programa Universidad en la Cárcel. Para la sección PECE, los compañeros van a hablar sobre el aniversario del Centro Universitario Rodolfo Walsh de la unidad número 2, que será el próximo 6 de abril, y van a contar la historia de su conformación como grupo, como centro, sus primeros pasos y sus principales actividades. Pero antes es el momento de presentar a la sección musical de Telarañas, donde proponemos bandas de rock nacional, y para el día de hoy tenemos la música de Conociendo Rusia, banda formada por Mateo Sujatovich alrededor de 2018, y su nombre se debe más que nada a que a Mateo en su infancia lo llamaban el ruso. Claro, por el apellido, Sujatovich, Rusia. Bueno, esta banda se caracteriza por tener mezclas de ritmos como rock y pop, pero sin dejar de lado las raíces autóctonas del folclore nacional. Ya la presentamos en La Vidriera del Rock. Dale. Telarañas, la radio para comunicar, poder decir, poder participar. Telarañas, mirarnos en la complejidad social. Educación en contextos de encierro. Facultad de Ciencias Sociales, UNICEN. Ya comienza La Vidriera del Rock, el espacio musical para dar a conocer nuevas voces del rock nacional. Escuchalo en Telarañas. Otro lunes juntos, ustedes y nosotros. La Vidriera del Rock, como siempre, haciéndoles pasar una excelente tarde, compartiendo bandas nuevas, y así expandir sus horizontes musicales. Hoy nuestra propuesta es que escuchemos juntos esta banda, Conociendo Rusia. Hola, gente bella. El proyecto musical de Mateo Sujatovich, luego de sus primeros pasos como solista, fue Conociendo Rusia. Con esta banda, Mateo ha lanzado 3 álbumes de estudio, su debut homónimo en 2018, Cabildo y Juramento en 2019 y La Dirección en 2021. Sujatovich, junto a su banda Conociendo Rusia, cuyo nombre viene de su sobrenombre el ruso, contó en su primer álbum con Nicolás Tess en sintetizadores y coros, Guille Salord en batería y Fran Azoray en teclados. Al año siguiente, la banda lanzó su segundo álbum, Cabildo y Juramento, el cual contó con la producción de Nicolás Cotton y arreglos de Leo Sujatovich. Además, fue nominado a Mejor Álbum Pop Rock en los premios Grammy Latinos y en los premios Gardel. El álbum fue nominado a Álbum del Año, mientras que Cotton fue nominado a Mejor Productor del Año por su trabajo en el álbum y a Mejor Ingeniería de Grabación junto a Pablo López Ruiz. En 2020, debido a la pandemia por COVID-19, la banda tuvo que postergar su presentación en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires y optó por una serie de conciertos realizados de forma virtual bajo el nombre de A World Tour para promocionar su segundo álbum. En el 2020, en homenaje a las víctimas del atentado a la AMIA, lanzó No se borra, canción que grabó junto a León Gieco y Zoe Gotuso. En octubre lanzó la colaboración Tu Encanto junto al cantante argentino Fito Páez. En diciembre del mismo año publicó el sencillo A la vez.
En el verano del 2021, Conociendo Rusia, emprendió su primera gira por Argentina, pasando por La Plata, Villa María, Río Cuarto, Córdoba Capital, Rosario, Santa Fe y Mar del Plata. En el 2021, Mateo realizó su primera gira por España, brindando 9 shows en el mes de septiembre, donde se presentó también en Uruguay, con 6 funciones colmadas en la trastienda Club de Montevideo. Entre presentaciones nacionales e internacionales editaron 4 singles. Mundo de Cristal, junto al reconocido músico español Leiva. El segundo sencillo surgió como una catarsis del encierro en la pandemia que titularon El Enemigo. Con Se me hizo tarde, adelantaron y anunciaron el tercer disco de estudio de la banda. También presentaron No aguanto más, un nuevo adelanto del tercer disco y cuyo videoclip fue grabado íntegramente en España y dirigido por Sergio Beator. Sumado a esto, el gran David Lebón los invitó a hacer juntos una versión de Tiempo sin sueños, que sería parte del disco del ex Serú Girán. El 12 de noviembre publicaron por fin su tercer disco, La Dirección, producido también por Nico Cotton. A fines de noviembre, Conociendo Rusia brindó 4 shows en el Teatro Gran Rex. Como invitados los tuvo a Fito Páez, Banda Los Chinos, Soy Gotuso, Catriel, su papá Leo, Sujatovich y su hermana Luna. Recién terminados los shows en el Gran Rex, el proyecto liderado por Mateo dio inicio a la gira nacional e internacional La Dirección Tour. A partir de diciembre, Conociendo Rusia recorrió Argentina, México, Perú, Chile, Uruguay y España. A fines de enero del 2022 tienen su recital más grande hasta el día de hoy, con 2 fechas agotadas en el Movistar Arena, con capacidad para 12.000 personas. El 17 de febrero del 2022 colaboran con la nueva versión del clásico tema de Ella es tan cargosa, llamado En Redondel. En el 2022 van de recital en recital como una forma de ponerse al día con su público y dar a conocer sus nuevos temas. El 28 de abril del 2023 lanzan el single Jaula de Oro junto a Leiva. El 8 de febrero del 2024 lanzan el single Lo Mejor. El sábado 24 del mismo mes, en Ciudad Universitaria, los principales artistas de la escena actual se dieron cita en el campo de deportes de la UBA, en una jornada cargada de nombres de peso. Los Infantables, El Cuelgue, el dúo platense Peces Raros, el rock de guitarras de Merlina Bertoldi, la agrupación soul local Nafta y, por supuesto, Conociendo Rusia no podía quedar afuera. Esperamos que les haya gustado esta nueva entrega de La Vidriera del Rock. Si quieren escuchar más de este grupo, lo pueden hacer en Facebook, YouTube, Spotify e Instagram como @Conociendo Rusia. Comunicate con nosotros al 2284-640469. Telarañas, Voces en Libertad, 11 años junto a vos. Si vivís una situación de violencia de género, podés acercarte a la Dirección de Políticas de Género. San Martín, 1106. Teléfono 417400. Hay que encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Municipalidad de Olavarría. Disfruta de este otoño 2024 en Telarañas, Voces en Libertad. Tremendos los acordes de Conociendo Rusia, muy buena banda que nos va a acompañar durante todo el programa de hoy. Te cuento que si querés mandarnos un mensaje de WhatsApp, podés hacerlo al 2284-640469 y también nos podés seguir en Facebook en telarañas.voces en libertad. De esta manera damos inicio al primer bloque de Telarañas con una entrevista en conjunto a Analía Umpierres y Luis Scipioni, docentes de la Facultad de Ciencias Sociales de UNICEN y coordinadores del programa de Educación en Contexto de Encierro. Vamos. Seguinos en Facebook, telarañas.voces en libertad. Como les habíamos contado en el primer programa, uno de los objetivos de este año es hacer un recorrido por nuestro país a través de los diferentes programas, proyectos de educación, extensión e investigación en contexto de encierro. Y como no podía ser de otro modo,
queremos empezar este recorrido con el programa del cual somos parte, el programa de educación en contexto de encierro de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN. El PESE, perteneciente a la FACSO, es una propuesta académica que ofrece el dictado de las carreras de licenciatura en Comunicación Social y licenciatura en Antropología Social, en las 5 unidades penales. Este programa cuenta con más de 150 estudiantes al día de hoy. Implementa sus dispositivos académicos a través del dictado presencial de tutorías docentes y estudiantiles, cursadas regulares y modalidades virtuales para el primer año de ambas carreras. A su vez, dispone de cursadas híbridas para el dictado de los espacios curriculares a partir del segundo año de la carrera. Los objetivos están relacionados a la promoción del derecho a la educación superior universitaria, a facilitar procesos de autonomía y construcción ciudadana con la participación de los estudiantes en propuestas y gestión de las aulas universitarias, y a consolidar la institucionalización de un espacio formativo donde pueden construirse otras maneras de hablar y reflexionar sobre los contextos de privación de libertad. Hoy el PESE cumple 15 años y tenemos con nosotros a Ana León Pierres, quien ha sido coordinadora del programa, y Luis Scipioni, el actual coordinador del programa. Bueno, en primer lugar agradecerles por estar aquí con nosotros y nosotras. Bienvenidos nuevamente a Telarañas. Queríamos saber cómo y cuándo se gestó el PESE. Bueno, encantada de estar otra vez. Hemos estado en varios programas de Telarañas y me alegra enormemente cada vez que me convocan. Por ahí está bueno hacer esta microhistoria porque tiene que ver también con la aparición de Telarañas, pero en particular se remonta al 2008 cuando desde la cátedra que coordino junto con Rosana Sosa, otra profesora de la facultad, una cátedra de formación docente, decidimos ir ese año de visita a una escuela del penal, reconociendo que en la localidad de Olavarría existen 3 unidades penales y que era un espacio donde graduados y graduadas de la facultad podían ir a trabajar. Y también tener en cuenta que este espacio, poco visibilizado desde la cabecera del partido, era un espacio de intervención. Y si uno quiere cambiar algo, lo más interesante es cuando uno se involucra y se presenta en esos territorios. Entonces fuimos a conocer en verdad la escuela primaria. Y cuando llegamos a la unidad 38, allí encontramos que había un centro universitario con estudiantes de la Facultad de Derecho que rápidamente nos identificaron en la planta baja del edificio de la unidad 38 y nos instaron a subir al aula universitaria. Y a partir de ahí fue un camino de ida porque fue como mucha organización política del grupo gestor de este lugar, que hacía muy poco tiempo que estaba constituido. En realidad nos anteceden 5 años esto. Nos hicieron parte del centro y empezamos a trabajar con un grupo, con un trayecto formativo. Y ahí mismo la demanda de firmar convenio para que Sociales tuviera una propuesta académica. Ahí las autoridades en ese momento de la Facultad de Ciencias Sociales, entendieron rápidamente que era un proyecto que había que retomar porque la facultad lo había tenido allí por el 95, 93, 95, un proyecto de trabajo en la unidad 2, pero que había sido interrumpido por un terrible motín que hubo en el 96 en la unidad 2. Entonces ahí, quedó en stand-by el proyecto de Sociales, y con esta llegada, al aula universitaria y llegar a las autoridades de la facultad con la propuesta de retomar, rápidamente dijeron, bueno, adelante, y ahí fue que hubo que pensar cómo, qué, de qué manera, con quiénes podíamos comenzar a tomar este trabajo, que en principio solo era dirigido a la unidad penal número 38 en el Centro Universitario Manuel Belgrano, que estaba allí transitoriamente mientras reparaban las instalaciones de la unidad 7. Así fue el comienzo del programa. Bien, Ana, ¿y cuáles son, esos objetivos iniciales y cómo a lo largo del tiempo esos objetivos si se mantuvieron o se fueron modificando? Yo podría decir que los objetivos iniciales fueron bastante vagos en términos de tomar conciencia de la dimensión del trabajo que estábamos comenzando a hacer. En principio fue darle respuesta a una demanda específica de un grupo de personas que decían: nosotros queremos tener la oferta de más carreras, y fue responder a eso. Esa fue la primera acción, entender
que había una demanda y que esa demanda podía ser cubierta con la oferta de carreras de la Facultad de Ciencias Sociales. Luego, lo que sí a mí rápidamente me aparece como en el escenario es que no toda la gente que viene a un centro universitario quiere ser universitario. Entonces la universidad tiene que abrir las puertas de la extensión. Fue casi en paralelo. Yo rápidamente entendí que teníamos que hacer cosas vinculadas a la extensión, que sean cursos, charlas, espacios, demás. Una de las primeras acciones se llamó charlas con especialistas. Era una vaguedad total, porque en realidad era lo que conseguía. Entonces fue alguien que habló de astronomía, alguien que habló de la cría del cóndor, de drogadicción, del pampa solar, que era el auto de energía. Digo, fue una variopinta idea, pero que todo entraba, digamos. Y también la circulación de algunos espectáculos que siempre era con gente cercana que se prestaba, y los festejos. Los festejos también fueron como parte de ese primer acercamiento a la población detenida que se abría hacia las instituciones educativas o a lo que podíamos llegar, y claramente entonces en principio era ampliar la oferta de grado hacia los espacios a los espacios de privación de libertad, en las normas que marcaban incluso este primer grupo, que esto fue una discusión que hoy ya está zanjada, pero en principio ese grupo fundador discutía en la perspectiva de que la universidad entrara a la cárcel, querían salir a la universidad. Entonces, esa disputa de cursar en la sede fue durante larguísimos años sostenida como bandera, que hoy con la pospandemia hemos, digamos, bajado ese reclamo histórico, que también lo que hacía era obturar la posibilidad de continuidad. Pero tuve discusiones de inicio que no podíamos llevar una materia, no querían una materia, querían venir a cursar la materia. Entonces, esas discusiones, digamos, fueron parte de la construcción, ¿no? De lo que se fue trabajando a lo largo de los años. Y cuando yo decía, bueno, si yo quiero garantizar el derecho a estudiar, no puedo no dar taller de texto, que es una materia obligatoria, que es una materia de cursada regular, y que ustedes no la van a cursar, o va a ir uno por año a cursar. Pero acá hay 10 personas que tienen derecho a cursar, entonces le estoy coartando el derecho a la educación. Con esas tensiones trabajamos en inicio, y esto es parte del recorrido que fuimos haciendo y ampliando hacia otras unidades penales que nos demandaban también estar allí en sus unidades. Impresionante, Ana, todo el recorrido que hicieron. Nos gustaría que nos cuenten cuáles son sus motivaciones personales para involucrarse en este programa. Bueno, muchas gracias por la invitación, primero, y es un gusto estar en Telarañas, que es nuestro espacio de la Facultad de la Universidad. Es muy difícil responder la pregunta cuáles son las motivaciones, cuáles son los intereses y demás, porque digo, los territorios complejos como la cárcel uno los desconoce hasta que empieza a trabajar en ellos. Y el trabajar en ellos siempre genera desafíos que el marco teórico inicial en el cual uno, o con las herramientas con las que uno arranca a dar clases, están como muy lejos de poder pensar muchísimas dimensiones que pasan y demás. Entonces como que en principio ese marco teórico de herramientas está como muy poco desfasado. Después, creo que obviamente hay una cuestión que tiene que ver con lo político, con lo ideológico, con lo cultural, que motiva que determinados intereses y temáticas nos generen mayor desafío y mayor interés de poder ir a trabajar a determinados lugares o no. En mi caso, el ingreso a cárceles no estuvo o no fue directamente por universidad. Yo empecé trabajando en una carrera terciaria de Provincia de Buenos Aires, en la cual hoy continúo trabajando, y unos años después, en el 2017, me incorporé al programa, ¿sí? Ya con varios de los centros universitarios constituidos, ¿sí? Y con estudiantes regulares cursando diferentes materias. Y obviamente, en ese caso, el desafío o el interés estaba asociado a un programa que en principio está relacionado justamente a los derechos educativos universitarios en cárceles, y que es obviamente lo que pone el acento, y es muy interesante, es bueno, a ver, qué estrategias didácticas, pedagógicas, de gestión hay que implementar para poder trabajar con sectores de los cuales, ¿sí? En principio y en nuestra formación no está como horizonte concreto. Entonces, ese es un primer desafío interesante. Sí, por ahí, y para completar parte de lo que
digamos, de las motivaciones mías, cuando yo empiezo a trabajar fue a respuesta de una demanda. Entonces, en mi horizonte no estaba quedarme acá. Digamos, era, bueno, ya está, yo llegué, ahora me lo están pidiendo a mí. Tengo la responsabilidad de dar una respuesta, pero yo tengo muchas otras cosas encaminadas. Es más, yo arrancaba el doctorado en ese momento con un proyecto de investigación que no tenía que ver con cárceles, o sea, tenía un proyecto de trabajo hacia adelante muy exhaustivo que me distraía, digamos, la cárcel. Pero en verdad, a medida uno va trabajando, la demanda no solo se responde, sino que crece, crece, crece y es inagotable. Y en verdad, digo, lo que a mí por ahí más me retuvo en su momento fue encontrar un espacio que claramente me permitía, y esto es una gran contradicción, lo que voy a decir, me permitía tener mucha libertad para trabajar, porque estaba todo por hacer, estaba todo por construir e inventar, esto que yo decía, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y buscaba gente y decía, ¿y vos qué sabes hacer? Bueno, lo que vos sabes hacer cuadra, porque la informalidad en la que por ahí, no tanto las materias, pero todo lo demás, en la que uno puede ir como construyendo, genera mucho espacio para lo creativo, y sobre todo para generar movimientos hacia los lugares que uno quiere que las cosas vayan, ¿no? Entonces, ese desafío que decía Luis, este desafío en términos político-ideológicos, estaba ahí, pero también esta posibilidad de imaginar y de diseñar y de llevar adelante y ver con creces resultados en un espacio que no tenía límites en el sentido que puede tener aquello que está más rígidamente construido como es la academia, ¿no? Entonces, lentamente, digo, cuando hoy decía al principio, es un camino de ida, porque mi objetivo inicial era armar un programa que alguien más coordinara y yo pudiera volver a mi cauce de actividades corrientes. Sin embargo, empezamos con 9 estudiantes en 2009 y hoy tenemos 5 unidades penales en las que tenemos programa de Facultad de Ciencias Sociales, en las que se ofrecen carreras. Y bueno, entonces fue como un camino de construcción hacia otros espacios, a ganar nuevos diálogos y trabajar. Y bueno, y ahí uno deja mucho de sí también, ¿no? Entonces también retribuye mucho ver cómo la gente se va poniendo desde otro lugar, se puede hablar de otro lugar. La gente, digo en general, digo las personas detenidas, pero también el intercambio con el servicio penitenciario se transformó en estos años. Cambiamos los modos de dialogar y de construir sentidos para nuestra presencia al interior de las cárceles. Entonces, eso también es muy gratificante cuando uno mira para atrás y reconoce este camino hecho, ¿no? Bien, para ir cerrando este primer bloque, por ahí preguntarles qué sensaciones, qué sentimientos y pensamientos se le cruzan hoy cuando el proyecto está cumpliendo 15 años, ¿no? Bueno, la verdad es que retomo esa idea de que no me imaginé en ese momento tremendo escenario que hoy tenemos, tremendo digo en términos positivos, claro. Recuerdo que tuvimos una primera acción que fue invitar a un grupo de estudios, el que coordina Pancho Scarfó, que nos vino a dar una capacitación, y él me lleva a una reunión así como más privada en el bar y dice, bueno, vos cuando entonces tenés que llamar y tenés que hacer esto y vas a tener que dialogar con los jueces y vas a tener... Yo decía, pero este hombre está re loco, yo no voy a hacer nada de eso, no tiene nada que ver conmigo, pensaba, ¿no? No, esto no es así. Y la verdad es que sí, ese caminito que abrimos ahí, y como decía Luis antes, uno no imagina lo que implica trabajar en la cárcel, porque además el formato con el que uno viene es el del aula. Yo siempre trabajé en superior, nunca pensé en estudiante, al destinatario como un adulto o educación de adultos, sino que siempre pensé en universitarios y universitarias, ¿no? Pero claro, los universitarios y universitarias que tenemos en privación de libertad no son los estándares, comillas, los de estándar, de sede, que tienen 18 o 20 años, que son chicos que por ahí trabajan y estudian o están mantenidos por los padres. Digo, es otro el perfil, es otra la historia de vida, es otra la trayectoria que trae la gente, es muy dispar el contexto, las tensiones con las que se vive, las subidas y bajadas en lo afectivo. Entonces, es de altísimo aprendizaje para los que entramos a trabajar,
nosotros no vamos a enseñar, mayormente vamos a aprender sobre el oficio de enseñar cuando estamos en la cárcel. Entonces yo hacia atrás, digo, mirando hacia atrás o mirando hacia adelante, digo, he aprendido y me he educado en la tarea de educadora, estando en la cárcel y construyendo equipo, además, porque esta tarea también requiere construir equipos, que no siempre es fácil y no siempre todos tenemos las mismas perspectivas cuando nos enfocamos en nuestro trabajo. Entonces, eso es un desafío agregado en la tarea de transitar la construcción de un programa, que después vino el segundo programa que depende del rectorado, se desprendió de efectivamente, porque si estoy ahí es porque me llaman por estar acá y haber visto que funcionaba. Entonces, este es, digamos, el otro espejo de este programa, de algún modo. Así que bueno, en eso lo que a mí más me entusiasma es saber que hay equipo que más allá de mi presencia, que ahora ya es más parcial, va a continuar. Y eso sí que lo veo como un éxito total, que se haya institucionalizado para que no seamos las personas las que somos el programa. Ya el programa no soy yo, el programa existe, independiente de mí, y yo soy una figura ya, y esto es muy duro, es difícil de decir, soy de la historia, ¿viste? El prócer, pero no, digo, en esto que ya soy la histórica, me lo dicen y es muy fuerte porque está haciendo esto, pero sí, hay futuro, que es lo más importante. Y ahí para agregar a esto que marca Ana, digo, bueno, en mi caso yo ingresé al programa a mitad de camino, ¿no? Digo, hacía 8 años que el programa ya estaba funcionando y cuando ingresé, muchas de las cosas de las que hoy seguimos sosteniendo y de las que creemos que es el camino para trabajar en contexto de privación de libertad, ya tenían parte de la institucionalización, pero sí, si uno va mirando como históricamente el programa, va viendo que año a año hay un crecimiento, que hay una consolidación, y me parece que ahí lo que juega, digo, pensándola como en retrospectiva desde a 15 años, me parece que hay un lugar que tiene que ver con esto que marcaba Analía en cuanto a lo virgen del trabajo en cárceles, las posibilidades de construir cosas distintas, tiene que ver con esa creatividad de ir tomando cosas propias del contexto y que se haya ido incorporando en la gestión de los centros. Digo, entonces, todo ese nivel de gente que se fue sumando, esas posibilidades de empezar a cursar, de consolidar los centros universitarios en las 5 unidades penitenciarias en las cuales trabajamos, eh, hace a un laburo que es muy complejo, que requiere de mucho trabajo y que también es un desafío hacia adelante, digo, porque si uno sigue mirando la tendencia, es bueno, che, todos los años estamos creciendo, ¿sí? Y ese crecer de todos los años empieza a mirar o a poner como desafío, por un lado, lo que tiene que ver con la infraestructura de los centros universitarios, por otro lado, con los recursos propios del programa, por otro lado, con las posibilidades de la facultad de sostener la hibridez, teniendo tantos estudiantes en contexto de encierro. Entonces empiezan a jugarse distintas variables que hacen a que en estos 15 años los desafíos obviamente se han transformado, son otros. El Horizonte sigue siendo obviamente un programa académico, pero es muy interesante que hay algo que continuamente pasa en contexto de encierro que tiene que ver con distintas situaciones que se van planteando y que demanda creatividad, demanda mirarlo de una forma particular y diferente y que amerita formas de intervenir y de resolverlo que son diferentes a las que veníamos acostumbrados y acostumbradas y que justamente es el desafío de trabajar en contexto de encierro. Bueno, ¿cómo está conformado el equipo del PESE y qué actividades realizan? Bien, bueno, a ver, el equipo del PESE tiene una coordinación que es la que llevo adelante yo, después tiene 3 tutorías, que son materias de primer año que se dan bajo esa modalidad y que se rinden libres, que son 3 espacios concretos de primer año, que es la materia sociología, teoría, problemática de la teoría social, historia y fundamentos de antropología. Después hay algunos docentes que cumplen funciones específicas en la parte práctica de determinadas materias,
como tiene que ver con producción de textos, taller 1 y ciencia y sociedad, y eso completaría todo lo que es las materias de primer año y la presencialidad o lo que podemos, eh, sí, trabajar presencialmente, híbridamente en primer año, que es como el gran objetivo del programa de seguir conservando ese tipo y esa modalidad de intervención en primer año. Y obviamente, como recién mencionaba Analía también es parte de nuestro programa en tareas más asociadas a pensar, a tener ideas, a proponer formas de trabajo, a revisar muchas de las cosas que venimos laburando, y tiene una materia a su cargo como otras y otros tantos docentes que de segundo año en adelante asumen responsabilidades también para contexto de encierro de manera híbrida con las materias específicas, ya sea de la carrera de comunicación social o de la carrera de antropología social. Sí, por ahí me gustaría agregar a esto, digo, una de las cosas más difíciles que tenemos como programa es que tenemos una enorme estructura y pocos recursos humanos, si quieren, pocas personas asignadas para llevar adelante el proyecto y pocos recursos económicos. Entonces, una de las tareas que yo vengo desarrollando desde que empezamos es la búsqueda de fondos externos. Esa búsqueda de fondos externos requiere que uno tenga que escribir proyectos para poder ser seleccionado y ganar ese proyecto, que lleguen los fondos, ejecutar los fondos y rendir los fondos. Entonces, esa tarea que también lleva mucho tiempo, pero que permite que podamos trabajar un poco más cómodos y cómodas, por ejemplo, disponer de algunas mínimas cosas como papel o, qué sé yo, material para imprimir o comprar alguna cosa que se necesita en las aulas, en general se hace con esos fondos que vienen de recursos externos a través de proyectos que han sido seleccionados. Entonces, esa es una tarea también que permite sostener el programa. Sí, y creo también algo ahí para agregar que me parece importante y que es general, y eso es interesante entenderlo, de que digo, todos los programas, en mayor o en menor medida, los programas de contexto de encierro de las distintas universidades y facultades a lo largo del país, y uno puede pensar que hay un lugar de residualidad, digo, y de venir de atrás a la hora de obtener fondos y demás. Digo, cuando lo miramos, tanto este programa en términos de facultad como la universidad es parte de la red nacional de universidades en contexto de encierro, que intervienen en contexto de encierro, digo, vemos esas cuestiones y como dice Ana, digo, hay que trabajar desde dónde se pueden pensar o desde dónde se pueden conseguir determinados recursos para sostener lo que hace al trabajo en cárceles, que se sostiene con muchas personas, digo, actualmente hoy para las facultades sociales, entre rematriculados e ingresantes para este 2024, tenemos 170 estudiantes. Lo que demanda, obviamente, si uno mira los recursos, son tan lejísimos de poder pensarse como algo totalmente pertinente para poder trabajar esa situación. Entonces hay que buscar otras modalidades de financiamiento. Bien, ¿podrían contarnos con qué otros programas, organizaciones, instituciones o proyectos se vincula el PC? Sí, por ahí uno de los lugares que para mí son de súper valor, mucho valor de aprendizaje y de sostén, es la red de universidades que trabajamos en contexto de privación de libertad. Esta red nos permitió estar en contacto con gente de todo el país y también con gente, diría, de otras latitudes. Y a partir de la red nacional también fortalecer una red regional de provincia de Buenos Aires con universidades que trabajamos con el mismo servicio penitenciario que es el bonaerense. También tenemos vínculos con el Comité Provincial contra la Tortura, con el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, con la justicia, con la Defensoría, puntualmente con el Ministerio de Justicia de la provincia, con el Patronato de Liberados de la provincia, con organismos locales. Hemos hecho menos vínculos, pero con algunas organizaciones sociales de base. Al interior de la universidad, con otras unidades académicas o dependencias, como por ejemplo hay un área de la Facultad de Ciencias Exactas que nos envía máquinas, repuestos, digo, por decir cosas puntuales, concretas, que son vínculos de interés para nosotros porque nos sostienen en algunas cuestiones y con los que vamos generando lazos para poder avanzar, ya sea en ubicar o trabajar
cuando hay alguna persona liberada o con alguna cuestión familiar, con cuestiones que a veces exceden lo estrictamente académico, ¿no? Que uno puede buscar auxilio u orientación, el intercambio de documentación para que nuestros estudiantes se constituyan en estudiantes y no que sean aspirantes eternamente. Entonces, bueno, estos vínculos nos facilitan, o cuando hay un traslado, ver si podemos restituir a esa persona si quiere volver para que pueda tener continuidad de estudio, digamos. Hemos abierto ese abanico, todavía nos está faltando algunas articulaciones más que tengan que ver con el acompañamiento de las personas liberadas y liberados. Los organismos con los que yo mencioné especialmente están enfocados en temas de salud, de traslados, de situaciones concretas de estudiantes o de aspirantes a las carreras. Quizás ahí para agregar es esto, digo, el laburo obviamente con otras universidades, lo que hoy también está sucediendo con la Universidad de Uruguay, con la UDELAR, digo que estamos llevando adelante distintas formas de pensar y de trabajar en contexto de encierro. Y después también me parece algo interesante que al interior, tanto de la universidad, de nuestra propia universidad, como de nuestra facultad, digo lo que tiene que ver con un trabajo con otros programas. Pues muchas veces digo lo que sucede con los programas es como cierta parcelación en términos de trabajo, y el ir construyendo también esas formas de trabajar articuladamente y que esos programas que tienen tareas específicas en lo que es la oferta de la facultad o de la universidad puedan llevar adelante determinadas propuestas que quizás no estaban pensadas en principio para contexto de encierro, pero que puedan volcarse a ello, lo que hacen es también fortalecer nuestro trabajo. Entonces hay toda una red que es muy grande y que en realidad tiene que ver con esto de entender que el trabajo en contexto de encierro, creo que en general, pero en particular en contexto de encierro, se sostiene, se fortalece de manera colectiva y cuanto más amplia puede ser la red, más lugar de legitimidad y de un posicionamiento más firme y más sólido tenemos desde los programas. Sí, ahí yo olvidé mencionar que hace varios años ya, en 2017, hicimos una red con universidades latinoamericanas, que el UDELAR, digamos, este trabajo que vamos a hacer este año con UDELAR es fruto de ese trabajo que venimos transitando y que fue también una construcción digamos, de autoría, de poder pensar en un encuentro internacional de tesistas e investigadores en temáticas de cárceles, en conjunto con una universidad de Brasil y una universidad de Chile. En principio, se llama EITICE, ese encuentro. Es un encuentro que hicimos por primera vez aquí en la UNICEN y que luego fue a Chile y después fue a Uruguay, ahí se sumó UDELAR, y que ahora la red universitaria en contexto de privación de libertad de la Argentina es parte también convocante, pero en principio somos nosotros de UNICEN los promotores de este encuentro. Y ahí empezamos a tejer redes con universidades que trabajan con privación de libertad, pero muy diferente por ahí, mayormente, salvo Uruguay, que no logran meter carreras, digamos, ingresar con las carreras, formación de grado, sino que en general se dedican a formar docentes que van a trabajar especialmente en primaria y en secundaria. Entonces, ese espacio también es un espacio que abrió la puerta de la investigación, que nos obligó a comprometernos con la investigación, porque en verdad nosotros hacíamos mucha gestión, mucho trabajo de llevar adelante la formación y la extensión, pero no la sistematización del trabajo que veníamos haciendo. Y es esta, digamos, primero aparece el EITICE, por lo menos en mi vida, y ahí el advertir que, bueno, a ver, si estás llevando adelante y estás convocando un encuentro de investigación, ¿qué vas a presentar? ¿Cuál es tu producción? Y había producción, lo que no había era ese trabajo de sistematización y comunicación de resultados, y ahí es donde aparece digamos, la tercer pata de la universidad, que es la investigación como un área que estaba ahí solapada o construyéndose, digamos, de modo sensible, pero no explícito o expuesto. Y bueno, aparecen luego nos empezamos a presentar a convocatorias de proyectos de investigación que fueron muy tímidamente iniciales, y ahora tenemos un núcleo de actividades científicas que está enfocado en acceso a derechos y cárceles especialmente. Así que también es parte de la historia del PC, digamos, los desprendimientos, si querés, o los crecimientos, no sé si desprendimientos, pero digamos, estar en el PC no obliga a hacer investigación.
pero estar en el PC es parte de la posibilidad de hacer investigación. Digo, creo que esto que tiene que quedar claro, porque no todos los que participan del PC hacen investigación, ¿sí? Pero está bueno que sea el espacio legítimo para producir conocimiento sobre cárceles y no que venga un externo a investigarnos, digamos, que seamos nosotros quienes investigamos este territorio, ¿sí? Bueno, queríamos que nos cuenten, por favor, a futuro qué objetivos y proyectos piensan o tienen. A ver, los objetivos, hay uno, creo que es inicial, que tiene que ver con siempre poder sostener aquello que está institucionalizado, ¿sí? Y que las figuras que están institucionalizadas, obviamente, sigan logrando obtener los resultados que venimos obteniendo y poder generar un lugar dentro de la cárcel que es distinto, que es autónomo, ¿sí? Y que básicamente está vinculado en principio al académico por parte de estos programas, pero que tiene otras ramificaciones en términos de lo que es la extensión, la investigación y demás. Digo, hacia adelante también la pregunta, y creo que un poco lo marcaba anteriormente, y que tiene que ver con el desafío, es cómo seguir sosteniendo, de qué manera, y si se puede seguir ofreciendo una educación que sea pertinente y de calidad universitaria en contexto de encierro, es cómo vamos trabajando y cómo asumimos el crecimiento de la matrícula que tenemos año a año, ¿sí? Digo, las aulas están cada vez más llenas, ¿sí? Las aulas van quedando chicas y eso es un desafío que hay que afrontar. ¿Por qué? Porque justamente, digo, las condiciones tienen que intentar ser lo más parecidas, más allá de que se estén muy lejos de aquello que sucede en la sede de la facultad. Después también tiene que ver con aquellos procesos que iniciamos y que significan una transformación en muchas trayectorias personales, educativas y demás, es cómo también vamos asumiendo ese lugar, ¿no? Cómo intentamos acompañar y dar respaldo a esas trayectorias, cómo logramos trabajar con esas personas, cómo podemos hacer ese trabajo más de tipo personalizado, que es fundamental, porque estamos construyendo recursos y esos recursos, ¿sí?, tienen que poder ser absorbidos de alguna manera por nuestra facultad y que además ofrecen, ¿sí?, muchísima o una mirada mucho más importante para nuestros programas de lo que muchas veces creemos, ¿sí?, y que eso es necesario. Y después también, y en general, es algo que continuamente estamos revisando y este año quizás estamos pudiendo llevar adelante un trabajo en ese sentido, es cómo sostenemos la matrícula. Digo, cómo sostenemos a ese número alto de ingresantes, ¿sí? Cómo logramos que en el primer año cursen lo más parecido a lo que se cursa en sede, digo, intentando cursar la misma cantidad de espacios, intentando aprobar la misma cantidad de materias, ¿sí? Pero que podamos tener datos más concretos y un diagnóstico más claro de por qué quienes no llegan hasta fin de año o que deciden dejar en algún momento el aula universitaria o la cursada específicamente, ¿por qué lo hacen? Entonces ahí necesitamos hacer un trabajo y fortalecer y profundizar eso, y eso nos va a servir, por supuesto, para buscar o para pensar otro tipo de intervenciones que hagan justamente que los estudiantes que ingresan tengan mayores posibilidades de seguir avanzando. Eso es como una primera cuestión muy general, pero es la posibilidad de, obviamente, de que nuestro programa siga teniendo la fortaleza y el impacto que tiene en las unidades penitenciarias en las que trabaja, y que obviamente necesita tener más recursos, necesita tener mayores posibilidades, necesita pensar y seguir pensando continuamente qué es lo que está pasando en contexto de encierro, y obviamente cada vez son más les estudiantes que van llegando o van acercando el horizonte de egresar. De hecho, a la semana pasada tuvimos nuestro primer estudiante egresado de la carrera de licenciatura en comunicación social, y eso obviamente, además de ser un orgullo, es la ratificación de un montón de cosas que venimos haciendo, que venimos trabajando, y lo que hace es también acercar el horizonte, decir, che, nos podemos recibir cursando alguna de las carreras que ofrece la Facultad de Ciencias Sociales. Eso es algo real, ¿sí? Entonces, bueno, eso también hay que asumirlo y es un desafío enorme hacia adelante.
Bueno, creo que no hay mucho para agregar, ¿no? El horizonte es que esto se sostenga, crezca y que haya una convicción sobre esta tarea, tanto de las autoridades locales como de la universidad, que haya convicción de que esta tarea no es una tarea vana, que es una tarea de desperdicio de recursos, sino que es una tarea que aporta a la seguridad social, digo, a tener más seguridad, a tener, pensar a la sociedad desde otra perspectiva, que en realidad estamos interviniendo para trabajar con sectores sociales que van a regresar a la vida libre y que cuando regresen tienen que ser personas que tengan proyectos que salgan del circuito por ahí del que transitaron o del que fueron empujados a transitar. En todo caso, que puedan tomar distancia de ese momento y que puedan reconstruir su perspectiva y su mirada hacia una sociedad más justa, igualitaria, con más acceso a derechos, y que además se comprometan a trabajar por eso afuera. Es decir, no solo en su vida, sino por la vida en conjunto, como sociedad. Tal vez es excesivamente utópico en nuestra perspectiva, bueno, puede ser, pero en realidad es un mundo mejor al que queremos aspirar, y ese mundo mejor nos incluye e incluye a todas las personas que habitan el suelo argentino, y ahí nosotros estamos incorporando una mirada de una universidad que está pensándose críticamente y no con una mirada elitista sobre sus destinatarios y destinatarias. Me parece que si podemos sostener esa bandera, y es una bandera que tenemos que sostener tanto los que estamos en la sede como en las unidades penales. Claramente es una construcción que no es sencilla, porque las resistencias a esta perspectiva están tanto en la academia como en la propia cabeza con quienes nosotros trabajamos, que a veces no puede darse cuenta el estudiante de que nosotros no somos ahí solamente proveedores de recursos o de oportunidades, digo, para salir, necesitamos un sujeto comprometido también, una persona que entregue, así como nosotros entregamos, tiempo, esfuerzo, voluntad y perspectivas de transformación. Me parece que ese es como visionando hacia futuro, imaginar una sociedad mejor. Y esto también es parte de ese pensar una sociedad mejor. Así que ojalá lo podamos sostener. Al menos aquí está institucionalizado. No así en muchísimos otros lugares que nosotros conocemos, donde todo es más precario, todo es más inestable. Así que entiendo que hay programas para 30 y 60. Ojalá no haya cárceles, pero si las hay, que haya programa hacia adelante. Bueno, la verdad que muchísimas gracias, un gusto haberlos tenido esta tarde con nosotros. Primero que nada agradecerles eso, y segundo, muchísimas gracias por tanto laburo, tanta militancia y tanto compromiso. La verdad que es un gusto estar acompañados por ustedes. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Sí, gracias por la invitación. Muchas gracias, compañeros. También agradecemos a Analía y a Luis por brindarnos esta exquisita entrevista. Muy importante lo que nos compartieron, no solo para los internos de las unidades que deciden estudiar, sino para la educación en general, que es, dicho sea de paso, un derecho humano y por el cual todos y todas debemos luchar. Ahora hacemos un nuevo corte, 10 minutos nada más. Regresamos con Telarañas, Voces en Libertad. Si vivís una situación de violencia de género, podés acercarte a la Comisaría de la Mujer. 9 de julio 2652. Teléfono 480100. Hay que encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Municipalidad de Olavarría. La tarde está especial para que te quedes escuchando Telarañas, Voces en Libertad. Último bloque de Telarañas por Radio Universidad. Cuando tengas ganas de escribirnos un mensaje puedes hacerlo vía WhatsApp al 2284-640469. Ahora llegó el momento de presentar a la sección PS, donde los estudiantes universitarios nos van a hablar sobre el aniversario del Centro Rodolfo Walsh de la Unidad 2 de Sierra Chica. Dale.
Entrá a nuestro canal de YouTube. Suscríbete, dale a la campanita y entérate de todo nuestro contenido. YouTube, Centro Cultural Itinerante, El Musguito. Telarañas te invita a escuchar la sección PESE. Diferentes actividades que los y las estudiantes realizan en el marco del programa de educación en contexto de encierro. Hola a todas y todos, bienvenidos a la sección PESE. Hoy vamos a hablarles sobre el Centro Universitario Rodolfo Walsh, ya que el pasado 6 de este mes fue el aniversario número 9 del mismo. Aprovechamos este momento para invitarlos a los festejos de este aniversario, que se realizará el día 19 de abril en la Unidad 2 de Sierra Chica. Este centro está ubicado dentro de la Unidad Penal número 2 de Sierra Chica. Comenzó a funcionar en el año 2015, cuando el programa de educación en contexto de encierro ingresó dentro de la cárcel, trayendo el estudio superior al contexto. En principio, solo contaba con un aula en plena conformación y un pequeño grupo de personas interesadas en estudiar una carrera universitaria. Desde entonces, tanto el centro en sí mismo como la cantidad de estudiantes no ha dejado de crecer. En la actualidad, ya somos más de 100 estudiantes los que participamos en las diferentes carreras que se ofrecen. La licenciatura en Comunicación Social, la licenciatura en Antropología Social y la carrera de Abogacía. Además, cuentan con la posibilidad de participar en talleres de extensión, tales como inglés, educación física, ajedrez, entre otros. El centro universitario brinda un espacio diferente dentro de la cárcel. Es un lugar de estudio y capacitación, en el cual pueden tener un crecimiento personal, una formación y una proyección positiva al futuro. El acceso al aula no es fácil, ya que hay que tener en cuenta las medidas de seguridad de la unidad penal, entre las cuales se pueden mencionar la imposibilidad de llegar o permanecer en las aulas los días de lluvia, así como también los días de neblina. Sin embargo, con el esfuerzo de los estudiantes, quienes gestionan el centro de estudiantes y los profesores que componen el programa de educación en contexto de encierro, se logran sortear las dificultades y crear un espacio de integración, aprendizaje, construcción y desarrollo. Este espacio fue pasando por diferentes etapas, hasta llegar a lo que es hoy en día. Y es muy importante no olvidar la labor de aquellos compañeros que por diferentes razones, como traslados y libertades, ya no están participando del lugar, pero fueron fundamentales para que el centro de estudiantes siga creciendo. Queremos agradecerle a todos los que hacen posible que el Centro Universitario Rodolfo Walsh siga funcionando, a los estudiantes, al programa de educación en contexto de encierro y a todas las personas que apoyan esta labor. Muchísimas gracias. Hasta aquí llega nuestra sección del PESE y que tengan buenas tardes. Gracias compañeros por la sección, los felicito por el aniversario, abrazo grande para todos, ya no tenemos más tiempo de programa así que nos tenemos que despedir, agradecemos mucho a los oyentes que nos escuchan y nos hacen el aguante como siempre, esto ha sido todo por hoy, les mandamos un afectuoso saludo y nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 15 horas por Radio Universidad, nada más, muchas gracias. Hasta el próximo Telarañas. Educación en contextos de encierro. Facultad de Ciencias Sociales, UNICEN.